Estamos en una serie, estamos en la tercera parte de la serie Fe. Diga conmigo, fe. Y la fe es tan importante porque la Biblia dice en Hebreos capítulos 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que algo que tiene que manifestarse en nuestras vidas es fe. Si tú dices ser cristiano, tienes que ser alguien de fe. Ahora, Jesús caminó con sus discípulos durante 3 años y medio y durante ese tiempo, en algún momento, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, tienes que hacer algo por nosotros. Y eso está registrado en Lucas capítulo 17, versículo 5. Es cuando los discípulos, en un clamor de desesperación por ver lo que Jesús hacía, por ser parte del reino de Dios, transformando su generación, ellos dejan salir un clamor de dentro de ellos y dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Diga conmigo, Señor, aumentame la fe. Ok, qué tremendo. Eran los apóstoles, no eran cualquiera, no era la gente de la multitud. No, no, no. Eran los apóstoles y su clamor se dejaba oír diciéndole al Señor, aumentanos la fe. ¿Cuántos han llegado a un momento en el cual dicen, necesito más fe? Porque la situación es tan difícil, porque lo que estoy pasando es complicado, necesito más fe. Y lo que estaban pasando los discípulos era una situación que los desafiaba a que su fe comience a crecer. Si usted quiere ver cosas que salen de lo común, etcétera, su fe tiene que madurar, tiene que crecer. Diga conmigo, mi fe tiene que crecer. Entonces, el clamor de todo aquel que dice ser un discípulo de Jesús tiene que ser que su fe sea aumentada, que su fe crezca. Diga conmigo, mi fe tiene que crecer. Ahora, la Biblia enseña que todos tenemos una medida de fe. ¿Ok? No es que solamente el pastor o solamente los líderes. La Biblia enseña que todos, diga conmigo todos tenemos una medida de fe. Y esto es tan tremendo. Mira, Romanos capítulo 12, versículo 3, en la parte B, voy a leer esto y dice, digo pues que por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe. Diga conmigo una medida. Tú y yo tenemos una medida. Yo no sé con qué medida estás comenzando tu caminar cristiano, pero déjame decirte que no deberías terminar tu caminar cristiano con la misma medida. Eso tiene que crecer, diga conmigo, tiene que crecer. Ahora, ¿cómo crece nuestra fe? Hay gente que hace estudios de la vida cristiana, de la gente cómo crece espiritualmente, etcétera. Y han identificado 4 cosas primarias que ayudan al crecimiento de la fe. Usted no va a ver como respuesta a lo que los discípulos decían, aumentanos la fe. Y Jesús le decía, ok, tienen que hacer esto y aquello y esto también. No, no, no. La respuesta de Jesús al clamor de los discípulos fue, si ustedes tuvieran fe, por lo menos como un granito de mostaza, le dirían a esta montaña que se vaya o a este árbol que se vaya y se lance al mar. O ustedes podrían pedirle a cualquier cosa que suceda y sucedería. Pero lo que pasa es que Jesús no les respondió cómo es que podían ellos crecer en su fe. Y por eso lo que te voy a compartir hoy es algo que ha funcionado para miles de cristianos, pero no quiere decir necesariamente que así es, pero es algo que puede ayudarnos mucho en el desarrollo de nuestra fe. Es lo que hemos observado, pero también por mi propio testimonio y el testimonio de mucha gente que hemos visto crecer espiritualmente, lo hemos observado también en sus vidas. Ahora, la primera cosa que va a ayudarnos a crecer en nuestra fe es que usted y yo podamos tener relaciones con gente de fe. Diga conmigo, relaciones con gente de fe. Hay un dicho que dice el mundo, ¿no es cierto? Dime con quién andas y te diré quién eres. Ok, esto es interesante porque la verdad es que la fe es algo que se puede contagiar.
Diga conmigo, la fe se contagia. Si usted llega a este lugar y ve gente ahí ya levantando sus manos, sí señor, gritando, etcétera, ¿qué es lo que va a hacer? Usted inmediatamente va a decir, "Ah, están locos, pero como están locos y hay libertad, yo también voy a hacer". Y entonces se contagia de eso, porque la fe es contagiosa. ¿Ok? Entonces, cuando usted se junta con un grupo de gente que todo el tiempo dice, vamos a estudiar la Biblia y vamos a orar, ¿qué es lo que cree que va a resultar de usted? Usted también al final va a decir, vamos a orar y vamos a estudiar la Biblia y vamos, me dejo entender, porque las relaciones con gente de fe van a ayudarnos a desarrollar nuestra fe paso a paso. Mire, hay relaciones que Dios mismo las hace. De hecho, si tú ya has caminado un poco de tiempo en el Señor, quizá yo te pregunte y te pueda decir, recuerda en tu vida quién fue o quiénes fueron aquellas personas que te ayudaron a crecer en tu fe. Y yo no sé, de repente puedes decir, no, el Señor siempre ha estado a mi lado y nadie más, ¿no? Pero es muy raro que gente haya crecido su fe sola. Siempre hemos necesitado de alguien, porque Dios nos junta, porque somos gente que necesita tener relaciones, conocernos, ser partícipe de algo. Y sabes que quizá puedas responder, tal persona, ahora recuerdo, pero era tal persona que me llamaba, que me visitaba, que me enseñaba, que me decía, que me molestaba, que le colgaba el teléfono, que no le respondía, pero en un momento esa persona para mí se convirtió como una persona que me ayudaba en el caminar de mi fe. Y esto es tan importante porque estas relaciones son las relaciones que Dios mismo forja. ¿Ok? Y esto es tan importante porque de repente tú dices, pero yo no he tenido nadie. ¿Ok? Eso no te exime a que tú puedas ser alguien que puede bendecir a otros. ¿Ok? Para mí era tan importante la cuestión de relaciones. Yo era muy introvertido, pero hasta que llegó uno de mis amigos, es un amigo muy, muy, muy cercano a mí, a mi familia. Hasta ahora, lo que él me dice es chatín, ¿no? Porque no sé por qué, pero él me dice chatín. Pero somos muy amigos, sus hijos son amigos de mis hijos. Pero yo recuerdo que cuando él entró a mi vida, a la edad de más o menos 14 años o 15 años casi, eh, Dios forjó una amistad allí. Yo ya iba a la iglesia, era un creyente, o sea, iba todo el tiempo, servía incluso, pero cuando él vino, él despertó una chispa en mi corazón. Él empezó a decirme, oye, vamos a hacer esto, y vamos a predicar, y vamos a practicar, porque también tocaba música, y vamos a practicar, y nosotros como locos, ¿no? 2 de la mañana, y los dos, ¿no? Sí, vamos, sigue, dale. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora vamos a orar y ya, oremos. Y empezábamos a orar. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora aprendamos la palabra. Y no era alguien que sabía más que yo, pero era alguien que me ayudó mucho a tener seriedad en mi búsqueda de Dios. De hecho, con él empezamos a pasar tiempos, horas quizá postrados en la presencia de Dios, buscando, queriendo saber más de Dios, cómo podía él manifestarse a nuestras vidas. Y este hombre, mi amigo, fue alguien que marcó algo tan tremendamente en mi vida. Y si hay algo que yo recuerdo muy, muy bien de esa época, inmediatamente viene su nombre. Entonces, este tipo de relaciones de fe son relaciones que van a ayudarte, que van a desafiar a crecer tu fe. ¿Cómo vas a crecer tu fe? Necesitas encontrar gente que te desafíe. Necesitas encontrar gente que te diga, ¿sabes qué? Está bien, ya estás viniendo a la iglesia, está bien, yo voy a orar por ti, voy a orar por tu familia, te voy a visitar. O de repente lo que va a hacer es, ven a mi casa y tienes que ir a mi casa, porque en mi casa aprendemos la palabra, en mi casa leemos y en mi casa hacemos y empieza a desafiar tu fe para que no te quedes en un statu quo, en una situación de que así estoy bien. Si usted dice ahora mismo en su corazón, yo estoy bien, pastor, ya he crecido espiritualmente, necesitas a alguien que te desafíe. Voltéate al que tienes al lado, dile, necesitas a alguien que desafíe tu fe. ¿Por qué? De repente dices,
pero eso dónde está en la Biblia, etcétera. Mira lo que Dios hizo con Pablo. Pablo fue juntado a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en un momento dado, estaban orando, dice el liderazgo de la iglesia en Antioquía, estaban orando y dice que el Espíritu Santo habla y dice, ¿sabes qué? Yo quiero que trabajen juntos Pablo y Bernabé. Posiblemente Bernabé era mucho más joven que Pablo. Y si no sabes quién era Pablo, Pablo es aquel que escribió casi todo el Nuevo Testamento. O sea, es un monstruo, es un capo, es alguien de mucha trayectoria. Pero cuando empezó su caminar en el Señor, ya sirviendo en ministerio, Dios lo juntó a Bernabé. Y mira lo que dice Hechos 13:4. Dice, así que enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo. Wow. Saulo se convirtió en Pablo. Saulo era el nombre de este hombre cuando perseguía a la iglesia. Pero él cambió su nombre a Pablo, que quiere decir pequeñito, insignificante. Imagínense, era un capo de los capos. Había estudiado teología en la mejor escuela teológica de ese tiempo. Pero cuando el Señor toca su corazón, él dice, ya no soy el grande, ya no soy tan tremendo, ahora soy el más pequeño de todos. De hecho, él en algún momento en una de las epístolas, de las cartas que escribe a una de las iglesias, dice, soy el más pequeño de todos. Y lo peor es, de repente algunos nos comparamos, ¿no? Como abortivo. O sea, a ese punto se tenía, no es que pensaba menos de él, no, pero él decía, mis otros hermanos son mayores que yo. Y esto es algo tremendo. Pero ¿cómo funcionó? A través de una relación. Bernabé y Pablo pudieron estar trabajando juntos durante varios viajes misioneros. Y a través de esos viajes, yo imagino que Bernabé desafiaba la fe de Pablo, pero al mismo tiempo Pablo desafiaba también la fe de Bernabé. Y créeme que necesitamos gente de ese modo, gente de ese tipo. Yo no sé cuál ha sido tu última relación. De repente la última relación dentro de la iglesia ha sido con Juanacha. Y esa relación, en vez de ayudarte a crecer en la fe, lo que ha hecho es que te ha vuelto más mundano que de lo que eras. Entonces necesitas buscar gente que desafíe su fe. ¿Por qué? Mira, Romanos 10:17 habla de un principio tan importante de la fe. Y esto es, mira lo que dice. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Wow, esto es tremendo, porque algunos decimos, no, no, está bien que yo escuche música del mundo, no hay ningún problema, y que me emborracho por tu amor, me emborracho, o sea, algunos no, o sea, no sé qué canciones más hay, es las que escucho por ahí, no crea que soy así o eso, pero de hecho no me gustan algunos de esos ritmos, pero a veces en nuestra cabeza lo que está sonando, ¿no es cierto? Es la música que estamos escuchando. Y yo de verdad te digo, es tan importante que tú examines qué es lo que estás escuchando. Pero también, no solo la música, pero también a qué gente estás escuchando. Porque si tu referencia de fe es tu vecina que nunca va a la iglesia, pero esa es tu referencia de fe y te dice, no, es que yo siempre veo por un enlace y por la radio y por no sé qué cosa y ella te aconseja, estás perdiendo tu tiempo. Necesitas a alguien que te desafíe. Diga conmigo, alguien que me desafíe. Entonces, ¿por qué? Porque la fe es por el oír. Y cuando andas con alguien, empiezas a escuchar palabras de fe. Si es alguien de fe. Pero, ¿cuántos hemos visto que hay gente que le encanta quejarse? ¿Cuántos hemos visto que hay gente que le encanta murmurar? ¿Cuántos hemos visto que hay gente que le encanta el chisme? Ay, ¿no es cierto? No, en Cusco no, en otras ciudades, pero hay gente así. Y yo no sé si te has dado cuenta, pero aun cuando ha habido gente de ese tipo, ya te estaba hablando chisme o desánimo, lo que fuera, en tu corazón, dentro de ti, sabías que te incomodaba. Sabías que empezaba a moverse algo dentro. ¿Y sabes qué era eso? Ese es el Espíritu de Dios. Que te empieza a incomodar y a decir, ¿sabes qué? Lo que estás escuchando no te edifica. Necesitas cambiar de compañía.
¿Cuán difícil es cambiar los amigos? Pero acuérdese que dice Jesús, aquel que no puede dejar ni a su padre, ni a su madre, ni hermanos, ni a toda su gente cercana, no es digno de mí. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces la gente que tenemos como cercana al lado nuestro no es el mejor referente para desafiar nuestra fe. Por eso es que necesitamos entre nosotros, dentro de la iglesia, encontrar gente que desafía nuestra fe. Diga conmigo, voy a encontrar a alguien que desafía mi fe. Y cuando alguien te está diciendo, hermano, voy a orar por ti, hermano, voy a hacer esto, no lo chotees. Quizá es aquel que Dios está proveyendo para ti, para que puedas crecer en tu fe. Diga conmigo, voy a crecer en mi fe. Por eso es que necesitas oír, no solo en la música, pero con la gente que te rodeas, fe. ¿Quieres ser un hombre de fe? ¿Quieres ser alguien que crece en la fe? Necesitas escuchar un lenguaje que siempre está hablando la palabra de Dios, o por lo menos que sus conversaciones sean de edificación. Porque la Biblia enseña, ya es algo tan tremendo, dice, aún vamos a ser juzgados por cada palabra ociosa que sale de nuestra boca. ¡Wow! O sea, ahora los que hablan así y no pueden, no tienen freno, tienen que tener cuidado porque la Biblia dice que de cada palabra daremos cuentas. Volteate al que tienes al lado y dile, "Ay, calladito", dile, te ves más bonito. Me dejo entender porque a veces nosotros mismos que decimos ser gente de fe, etcétera, nuestro lenguaje no se va a poder. No creo. No, difícil. Dile al que tienes al lado, tienes que cambiar tu lenguaje. Y si tienes que cambiar gente alrededor tuyo, hazlo. Porque eso te va a ayudar a crecer y a desarrollar. Así como fue Bernabé para Saulo, también alguien puede serlo para ti. Por eso es tan importante que encontremos gente que nos ayuda a crecer en nuestra fe. Diga conmigo, yo voy a encontrar a alguien. ¿Ok? Entonces, para eso, por ejemplo, como iglesia, lo que hacemos es que tenemos casas. Tenemos algunas casas en la ciudad que se reúnen durante toda la semana. Tenemos algunos grupos, algunos cursos, por ejemplo. Son lugares en los cuales podemos, aún entre parejas, desafiarnos a creer, desafiarnos a seguir adelante. El hecho de ver al otro que está creciendo y yo no, oye, no, aguántate, yo tengo que crecer también. Diga conmigo, yo también voy a crecer. ¿Ok? Entonces, la fe tiene que crecer en nuestras vidas. Lo siguiente que ayuda a crecer nuestra fe tiene que ver con las circunstancias. Diga conmigo, circunstancias. Las circunstancias pueden ser dificultades, pueden ser situaciones en las cuales tú estabas pasando algo difícil, pero como tenías a alguien que te desafiaba a la fe, de repente ese alguien te dijo, oye, ¿sabes qué? Vamos a orar. Y tú dices, no necesito orar, necesito plata. ¿No? O de repente le dices, no necesito orar, necesito medicamentos, ¿no? Pero como te desafía la fe, ¿qué es lo que pasa? Ya, ni modo, pues ya que estás, por no ofenderte, nomás voy a orar. Y oran, y ¿sabes qué es lo que pudiera pasar cuando oran? Porque la Biblia dice que cuando oramos, todo lo que pedimos en el nombre de Jesús, de acuerdo a su palabra, lo vamos a recibir si no dudamos. O sea, eso dice. Y cuando oran, entonces Dios responde de un modo tan tremendo que lo que estabas necesitando como por arte, yo no sé, de Dios, del Espíritu de Dios, la situación se soluciona. La persona por la cual estaban orando se sana. Tu provisión financiera que estaba estancada empieza a fluir. ¿Pero por qué? Porque las circunstancias Dios las permite para que tú puedas ver su mano obrando. Diga conmigo, yo quiero ver la mano obrando. Pero ¿cuántos quieren pasar dificultades? Ya nadie quiere pasar dificultades porque, ay no, así como estoy bien. No. O sea, Dios quiere llevarte a un nivel de conocimiento mayor, a que tu fe crezca, pero va a requerir que pases dificultades, algunas circunstancias, no necesariamente extremas, pero en algunos casos sí, pero en otros casos simplemente dificultades temporales para que tu fe en Él crezca, tu confianza en Dios crezca. Y mire, hay alguna gente que hace estudios
sobre las situaciones que puede pasar la gente y han determinado que la gente, o sea, usted y yo, vamos a pasar necesariamente, cada 7 años, ese es el promedio, cada 7 años, un periodo de crisis. ¿Ok? Puede ser financiera, salud, lo que tú quieras. Pero cada 7 años aproximadamente, algunas veces menos, algunas veces un poquito más. Pero lo que quieren decir es que en algún momento te vas a enfrentar a dificultades. Y lo que pasa muchas veces es cuando la gente viene a Cristo, ya dice, ya voy a seguir a Cristo y voy a ir a la iglesia. Y empieza a pasar dificultades. Muchos de ellos, su reacción es, desde que he ido a la iglesia, todo me va mal. Desde que he ido a la iglesia, esto me ha pasado. ¿Cuántos han escuchado eso alguna vez? Pasa, pero si estarías en el mundo, también te pasaría. Por estadística, eso está comprobado, te pasaría también. Por eso es que no podemos echar la culpa a que estás viniendo a la iglesia o que has decidido seguir a Cristo y por eso te está yendo mal. ¿Ok? Dios va a usar las circunstancias para hacer crecer tu fe. Diga conmigo, mi fe tiene que crecer. Ahora, mira, dice 1 Pedro 1:7, dice, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Wow. Dice, así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios, ¿qué dice? Se pone a prueba con los problemas. Por eso, hermano amado, no te corras de los problemas, porque los problemas son un trampolín para hacer crecer tu fe. No te corras de los problemas, no digas, ay Señor, líbrame de todo problema. No, porque los problemas te van a ayudar a madurar tu fe, a que tu fe, que es como el oro, dice la palabra, sea purificada, sea probada. Y mira lo que dice más allá. Si ustedes pasan la prueba, dice, su confianza o su fe será más valiosa que el oro. ¡Wow! Pues el oro se puede destruir, pero la fe no se puede destruir. ¿Por qué no le da un aplauso a Jesús? Entonces la historia desde que soy cristiano me va mal, o que en el mundo también te iba mal. Así que eso es algo que es cíclico en la vida de los humanos. O sea, por más que tengas mucho dinero, por más que pienses que tu familia está bien, etcétera, en algún momento alguna crisis va a llegar. Y lo interesante es que te llegue con algún propósito. Si ya estás en Cristo y te está llegando alguna dificultad, algún problema, no te corras. Sino usa eso para madurar tu fe. Diga conmigo, yo voy a usar las dificultades para madurar mi fe. ¿Ok? La tercera cosa que quisiera compartir con ustedes y que nos ayuda a crecer en nuestra fe se llama servicio. Diga conmigo, servicio. Quiero leer para usted 1 Tesalonicenses 1, 8 y 9. Dice, están hablando de la iglesia de Tesalónica. Y dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Qué hizo la fe? Creció. Diga conmigo, la fe crece. Entonces, la fe se extendió y dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¡Wow! Y déjeme, aquí voy a hacer un paréntesis. A veces la gente dice, oye, no pasa nada en mi casa, no crece, no nada. Pero cuando tú escuchas las historias detrás de todo, el otro día venía una mujer y me decía, pastor, ¿sabe qué? Yo no sé, pero yo tengo que ir a su iglesia. Me decía. Tengo que ir ¿Y por qué le digo? ¿Por qué tienes que venir? ¿Por qué no a otra iglesia? Decía dentro de mí. Es que yo he visto, me dice, a tal persona, y yo la conocía desde antes, pero yo he visto su cambio. Un cambio tan dramático, tan tremendo, y no para mal, sino un cambio para bien. Al punto que yo a ciegas digo, ¿dónde está yendo ella? Yo voy a ir.
Porque si a ella le está yendo bien y está creciendo, ya está madurando y está haciendo todo este tipo de cosas, yo también quiero para mi vida. Y esto es lo que está expresando, ¿no es cierto? Esta carta y les dice, ya, vuestra fe ha crecido tanto que ya nadie tiene que hablar nada, porque la gente está viendo el resultado de su fe. Y déjame decirte que la fe sin obras es muerta. Por eso es que cuando nosotros decimos tener fe, la gente tiene que ver nuestras obras. Si yo digo que estoy siguiendo a Cristo, tiene que haber un fruto con respecto a mi vida. ¿Cuántos están entendiendo? Y esto es tremendo, por eso dice, ¿no es cierto? Sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué impresionante. ¡Wow! ¿Por qué? Porque la fe habla más que todas tus palabras juntas. ¡Wow! Mira lo que sigue, dice. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Y mira acá atento, porque acá hubo una conversión. Esa es la evidencia de que el Espíritu de Dios está en nuestra vida y que está convirtiéndonos, que está transformándonos, como dice la palabra. Dice, como os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Pero para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Wow. O sea, la fe de esta iglesia en Tesalónica era tan fuerte, tan tremenda, sus obras abundaban, porque la fe sin obras es muerte. Entonces su fe sí era efectiva, tenía obras. La gente alrededor, su influencia creció y entonces ellos ya no tenían que hablar mucho. Y lo que pasa es que les dice, ustedes han sido verdaderamente transformados. Ahora vemos los frutos de su fe, pero también vemos cómo antes ustedes servían a los ídolos. Hemos servido a los ídolos, pero damos gracias a Dios que ahora podemos servir al Dios vivo y poderoso. Por eso es que estamos convirtiéndonos poco a poco, poco a poco, poco a poco. La Biblia dice que somos cambiados de gloria en gloria, quiere decir de proceso en proceso, de situación difícil en situación difícil, de gloria en gloria. Diga conmigo, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Amén. Dale un aplauso al Señor. Entonces, ¿para qué sucedió toda la fe, todas las obras que ellos hicieron, etcétera? Para el servicio. Diga conmigo, servicio. Al final dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Algo que ayuda a crecer nuestra fe es cuando ponemos nuestros dones, nuestros talentos y nuestro tiempo para el servicio del Señor. Yo no sé qué talentos tú puedas tener, pero ponlos al servicio del Señor. Cuando tú lo haces, estás manifestando que tienes confianza en Dios, de que Él es digno, de que tus talentos, tu tiempo y tu tesoro también sea involucrado en lo que estás haciendo. Diga conmigo, yo voy a servir a Dios. Hay algunos hermanos que su manera de servir es hacer un café. Hay otros hermanos que su manera de servir es dar un abrazo. Hay otros hermanos que su manera de servir es atender niños. Hay otros hermanos que su manera de servir es decir, yo sé tipear. Y entonces tipean las letras. Hay otros que dicen, yo soy bueno en ortografía. Y entonces revisan las letras. Hay otros que dicen, no, yo soy bueno traduciendo. Cuando venga alguien para traducir, yo voy a traducir. Me dejo entender. Y estamos poniendo nuestros dones, nuestros talentos al servicio del Dios vivo y verdadero. Y cuando hacemos eso, nuestra fe también crece. Diga conmigo, yo quiero que mi fe crezca. Por eso voy a servir. Sirva al Señor. Eso le va a ayudar a que su corazón se llene de fe. Cuando usted ve a otros sirviendo, ¿no? Limpiando algo que nadie quiere limpiar. O sea, porque algunas veces para limpiar algo tenemos que tener fe, hermano. Cuando tenemos que limpiar los baños, a veces, Señor, en fe, Señor, en fe. O sea, ¿por qué? Porque eso empieza a manifestar no solamente cuánto crees en el Señor, pero cuánto estás dispuesto a hacer por Él. Diga conmigo, yo estoy dispuesto a dar mi vida para Él. Amén. Si así es, dale un aplauso a Jesús. Por otro lado, en la palabra podemos encontrar que hay algunas disciplinas.
Y son muy interesantes porque son disciplinas que deberíamos tener todos aquellos que decimos ser discípulos. De hecho, la palabra discípulo está basada en la raíz disciplina. ¿Ok? Quiere decir que los discípulos tenían algunas disciplinas que ellos tenían que hacer. Y la Biblia enseña sobre esto. Usted puede leer capítulo 6 de Mateo, del Evangelio de Mateo. Yo voy a leer solamente los inicios de los versículos, el 2, el 5 y el 16. Y ahí habla de tres cosas principalmente que los cristianos tenemos que hacer, que los discípulos de Jesús hacemos. Y una de las cosas es, en el versículo 2 dice, cuando pues digo conmigo, dar. Es que el dar tiene mucho que ver con fe. Alguna gente dice, no, yo creo en Dios, pero tengo que dar. Ah, no, ya no doy, ya, no, no. No, no, no. El dar manifiesta tu fe, con qué estás comprometido. Y por eso dice la palabra, dice, cuando diga conmigo, cuando doy. Entonces, pero la Biblia dice que nos preparemos para estas tres cosas. Primero, dar. O sea, cuando des, hazlo de tal modo y de tal modo y de tal modo, dice la palabra de Dios. Pero quiere decir que el dar tiene que ser una característica de nuestras vidas. Y ese dar que aparentemente no es tan importante, también ayuda a que nuestra fe crezca. Entonces, si quieres crecer en fe, no solamente en algunas áreas de tu vida, también aprende a dar. Diga conmigo, generosidad. Diga conmigo, Señor, hazme generoso. Amén. ¿Ok? Ahora, la segunda cosa, la segunda disciplina que nos ayuda a crecer nuestra fe es lo que está en el versículo 5 y dice, Jesús les decía a sus discípulos, les decía, y cuando oren, diga conmigo, orar. Si hay algo que es un sello para nuestras vidas, es la oración. No puede haber un discípulo de Jesús que no ora. Jesús oró. Si Él necesitaba orar, ¿y cuánto más necesitaremos nosotros? Por eso es que tiene que haber oración. Y una de las cosas que puedes hacer es júntate a los grupos de oración. El martes a las 7:30 tenemos oración. Tu fe crece al escuchar testimonios. Por eso escucha lo que Dios está haciendo. Y cuando asistes a los tiempos de oración, hazlo en tu casa. Puedes hacerlo en tu casa, ningún problema. Pero cuando lo hacemos como cuerpo, ahí puedes escuchar testimonios. Puedes escuchar cómo Dios está orando en los otros. Y entonces eso ayuda a crecer tu fe. Diga conmigo, yo quiero que mi fe crezca. Y la tercera disciplina de la cual podemos compartir en Mateo 6 dice, cuando ayunéis. Quiere decir que algo que tiene que ser parte de nuestras vidas es el ayuno. Diga conmigo, ayuno. Entonces, y el ayuno quizá no solamente como la dieta, porque algunos dicen, no, ayuno quiere decir no comemos. Ok, eso es parte, pero en Isaías el Señor Dios mismo habla de un ayuno que a Él le agrada. Y Él dice, el ayuno que yo escogí es que ayuden a los pobres, es que desaten a los que están atados, es que hagan cosas por otros. Por eso es que no solamente pienses que el ayuno es una cuestión de dejar de comer. Claro que tienes que aprender a hacerlo en tu vida, dejar de comer para poder orar un poco más, etcétera, y ser más perceptivo aún a lo espiritual, a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero eso no significa que solamente es dejar de comer, sino que el ayuno tiene que ver con algunas prácticas como la generosidad, el perdón, la ayuda social que nosotros podemos dar a otras personas. Entonces, estas tres disciplinas lo que van a hacer es que tu fe crezca. A mí me impresionaba cuando muchas veces hemos repartido comida, etcétera. Cuando llegábamos y a alguien y le decíamos, esto recíbelo de parte de Dios, ¿no? Porque Dios te ama y Dios te ha mandado esta comida, que era a las 12, 1 de la mañana, todos congelándose y no sé, y no habían comido. Tú llegabas allí y la gente muchas veces se ponía a llorar porque decía, ¿sabe qué? Esta noche es el tercer día que no comía. Y hoy en mi desesperación levanté mis manos a Dios y le dije, Señor, si tú existes, mándame comida. Y tú no sabes cuánto puede impactar tu fe ese tipo de cosas. Por eso es que es tan importante cuando nosotros aplicamos estas 4 cosas para crecer nuestra fe. Diga conmigo, mi fe tiene que crecer.